Muy buenos días, nuevamente bienvenidas, bienvenidos a otra sesión del curso de Constitucional General 2, Teoría de la Constitución. Venimos hablando en la unidad 2 de la Constitución como objeto de estudio. Para eso, pues hicimos una contextualización de naturaleza teórica hablando del proceso de democratización y de lo que se denominó en la teoría constitucional la constitucionalización de los ordenamientos jurídicos, que constituía de alguna manera un abrebocas y además un ejercicio conceptual y teórico de transición entre el proceso de evolución del constitucionalismo en Occidente y en Colombia y la teoría de la Constitución o la Constitución como objeto de estudio. Además, pues hicimos un ejercicio que nos permitió distinguir por lo menos tres referentes para hablar de la Constitución y nos concentramos en uno de ellos, que es la teoría racional normativista. Hoy vamos a hablar entonces de la naturaleza del poder constituyente y sus características. Además, vamos a tratar de hablar en una próxima sesión de la titularidad del poder constituyente y de algunos elementos que se proponen desde esta teoría sobre la crisis de ese concepto, la crisis del poder constituyente, para finalmente poder evaluar si efectivamente tenemos elementos teóricos, conceptuales, metodológicos y de contexto para poder definir una constitución. Como lo planteamos, pues hay tres posibles enfoques para referirse a lo que sea una constitución como objeto de estudio. Una perspectiva racional normativista, que se concentra en un análisis desde la teoría de las normas, que es una perspectiva propia de la teoría del derecho. Hay una dimensión histórico-tradicional que apela, digamos, a bases metafísicas para tratar de explicar lo que sea una constitución, y hay una perspectiva sociológica. Yo he, digamos, planteado la posibilidad de distinguirlo, digamos, en dos grandes: dimensión formalista, que es la propia de la teoría de las normas, sobre la cual hicimos alusión en la última sesión, y una perspectiva empírica, que es de la que comenzaremos a hablar hoy. Desde esa perspectiva racional normativista, se apela a los aspectos formales de la estructuración del poder a partir del análisis de la teoría de las normas para poder indagar qué es lo que es una constitución y cuál es su papel o cuál es su teleología, cuál es su finalidad o su funcionalidad, para concluir en lo que denominamos la función constitucional. Vamos a comenzar a hablar hoy de la perspectiva empírica, que apela más a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, esto es, al contexto en el que se producen las constituciones, y en ese contexto a cómo se establecen relaciones entre los distintos estamentos de poder que permiten una configuración específica, ¿sí?, de ese poder social, que termina traduciéndose en una constitución, ¿sí? Esta tipología es más de naturaleza sociológica, más de naturaleza política, digamos, de los estudios o de las ciencias políticas, pero es importante, para poder hablar de ello, pues retomar dos o tres cosas que habíamos dicho desde la perspectiva racional normativista. De un lado, es que el análisis de las categorías ordenamiento jurídico, facultad y norma nos permitía entender el encadenamiento o las relaciones que en el proceso de producción normativa existían entre los distintos materiales jurídicos que componen el ordenamiento jurídico. Estos materiales pueden traducirse en actos o normas, y esas relaciones de encadenamiento están determinadas por la capacidad que tiene un acto o una norma de condicionar los actos y las normas que le suceden, y cómo, para analizar los criterios de validez y de vigencia de un acto o una norma, es necesario analizar los actos y las normas que le preceden. Esta reflexión desde la teoría de las normas nos llevaba, digamos, a dos límites en los dos extremos de la cadena o de los encadenamientos de producción normativa. De un lado, la existencia de actos o normas que no definían criterios, fórmulas, procedimientos o requisitos para la producción de otras normas o de otros actos jurídicos, y que en ese sentido no condicionaban ningún otro elemento o ningún otro material de ese ordenamiento jurídico. En el otro extremo teníamos, digamos, un acto originario, un acto inicial que no era condicionado por ningún elemento de naturaleza normativa o jurídica, y que en esa medida era necesario determinar cuál era su origen, ¿sí? Así, desde la teoría de las normas se llega, digamos, a los dos conceptos fundamentales para la explicación de lo que sea una constitución. De un lado, el acto constituyente como ese acto jurídico
que es común a todas las cadenas normativas, es decir, cuando yo rastreo cualquier elemento, cualquier material del ordenamiento jurídico, en cualquier posición que ocupe dentro de la estructura del ordenamiento, y hago un análisis de los criterios de validez, voy a llegar a un acto jurídico común para todas. Y a ese acto lo llamamos acto constituyente. Pero también en ese extremo podemos encontrar una norma que es creada o generada en virtud de ese acto constituyente originario, de ese primer acto normativo que no tiene sustento en ninguna otra norma, ¿sí? y que define a partir de normas o dispositivos normativos, ¿sí? cómo se crean los demás materiales jurídicos, quién tiene la competencia para crearlos y cuál es el contenido de esos actos, ¿sí? o de esas normas. De allí que la Constitución tenga una estrecha relación con ese acto constituyente. El problema consiste en definir qué es lo que da origen a ese acto constituyente originario. Para eso era posible distinguir la función constitucional desde dos dimensiones. Una dinámica, ¿sí? que está reservada a la función del primer acto creador de todo el ordenamiento jurídico, y que en esa medida entendíamos que la Constitución era una función o es una función, y es la función de ese primer acto creador. Y desde el punto de vista estático, entender que la Constitución es un objeto constituido por todas las normas que son establecidas por ese primer acto creador. Ese acto jurídico, ¿sí? Originario, ¿sí? es la fuente de validez de los demás materiales jurídicos, pero él en sí mismo, no tiene criterios de validez que sea posible indagar desde la teoría de las normas. Y digamos que ese era el gran, digamos, el punto de quiebre de la teoría racional normativista, y es que no nos permite explicar qué sucede antes, qué fue lo que sucedió antes. Tamayo y Salmorán define que ese criterio de identidad, que es en últimas el criterio que me permite identificar o me permite ubicar un material jurídico en determinado ordenamiento jurídico, ¿sí? está definido por el acto constituyente y por todas las normas que crea ese acto constituyente de forma directa o indirecta, mediante el ejercicio de facultades que son conferidas a los poderes constituidos en la misma constitución política. Ese acto creador del sistema es una instancia de poder de creación jurídica que puede denominarse poder legislativo fundamental. Y ese poder legislativo fundamental es el acto creador de la Constitución, o es quien tiene la titularidad de crear ese acto creador de la Constitución. Vamos a denominar a ese poder legislativo fundamental poder constituyente. ¿Por qué? Porque dentro de la teoría de las normas, para asegurar la consistencia teórica de las categorías o los conceptos que se relacionan, parten de la idea de que ese poder legislativo fundamental es supuesto, ¿sí? Se presupone su existencia desde el punto de vista normativo, que es lo que termina denominando Hans Kelsen en la norma jurídico hipotética, ¿sí? O la norma de reconocimiento, ¿cierto? La regla de reconocimiento en la teoría de Herbert Hart. Sin embargo, para la teoría del poder constituyente es insostenible en la medida en que, como vamos a ver, esta teoría escapa a los criterios normativos. Vamos a concentrarnos en este esquema un par de segundos. Sostengo yo que para poder analizar la naturaleza del poder constituyente es necesario comprender la relación que hay entre estas 5 categorías. De un lado, la dinámica constitucional que está definida a partir no solamente de los criterios de operatividad de la Constitución política, es decir, del instrumento constitucional en términos racional normativistas comprendidos, es decir, la Constitución bien sea como función, bien sea como objeto, y que está determinado finalmente por los procesos de interpretación y aplicación, pero además, que es lo que se le agrega entre la teoría del poder constituyente, por las dinámicas de sustitución o reforma constitucional. Sustitución entendida como un instrumento constitucional que es derogado, ¿sí? y en su lugar se pone otro, o reforma como un proceso a través del cual, un procedimiento a través del cual algunos elementos no esenciales, ¿sí? elementos no esenciales del instrumento constitucional son modificados. Son modificados de tal suerte que la Constitución sigue siendo la misma, solo que algunos de esos elementos no esenciales cambian. Entonces esa dinámica constitucional es quizás el primer elemento. ¿En qué consiste esa dinámica constitucional? Digamos, para la teoría de la argumentación, esa dinámica constitucional funciona a partir de los criterios de interpretación y aplicación, pero para la teoría del poder constituyente esa dinámica requiere también el análisis de los procesos de sustitución y de reforma constitucional. Y en esta gráfica está definida por esas líneas, ¿sí? Tomé la imagen de un sismógrafo,
para representar cómo la Constitución viene funcionando, digamos, a un ritmo, ¿sí? A un ritmo que se mantiene, digamos, con relativa constancia, con relativa armonía, y que en virtud de circunstancias de modo, tiempo y lugar, es decir, en virtud del contexto, se exacerba y se vuelve inestable. Se vuelve inestable, ¿sí? Todo eso, digamos, todas esas circunstancias de modo, tiempo y lugar que acompañan el proceso de inestabilidad, de la dinámica de aplicación, de interpretación, ¿sí? De la vida misma del instrumento constitucional, lo defino como el momento constituyente, ¿sí? Que está representado por esa circunferencia de color rojo, ¿sí? Donde están contenidos todos esos elementos, donde además está incluido el poder constituyente, que es de lo que vamos a hablar, y la Constitución como producto o resultado de ese acto constituyente, que es la línea verde. El poder constituyente, luego discutimos quién es su titular, ¿sí? Supone la manifestación de una voluntad de poder de creación de naturaleza política, ¿sí? ¿Sí? Que tiene como resultado producto una constitución, un instrumento normativo. Y ese instrumento normativo, en la medida en que alcanza su proceso de consolidación, que en este caso está definido por esa línea azul, vuelve y se estabiliza, y entra en vigencia, ¿sí? Para gobernar a través de procesos de interpretación y aplicación las relaciones sociales, las relaciones políticas, las relaciones económicas, culturales, religiosas, en general las relaciones jurídicas, como digamos, primer conjunto de normas que definen los actos de creación de las demás normas y de los demás materiales jurídicos. Y finalmente hay un momento de inicio del momento constituyente, hay un inicio del momento constituyente que está definido por esa línea amarilla tangente a ese círculo rojo en el lado izquierdo, que define el momento en el que se desata el poder constituyente. Y la definición de ese momento del poder constituyente es fundamental, porque es el punto de partida del ejercicio del poder constituyente. ¿Por qué es importante definir el momento de inicio y el momento de consolidación o clausura del ejercicio del poder constituyente? Porque si hemos de representar gráficamente el poder constituyente, tendríamos que entenderlo como un volumen en el que se concentra una masa de fuerza, una potencia, como lo llamaría Ricardo Sanín, una potencia transformadora. El poder constituyente en su estado de latencia, ¿sí? Está digamos, en un volumen, en un pequeño volumen, hay concentrada muchísima energía, pero esa energía es sumamente inestable, ¿no? Pensemos, digamos, en la, en la energía nuclear, ¿no? Tenemos un núcleo con muchísima energía que es sumamente inestable, que ante los estímulos externos, es decir, ante esas circunstancias de modo, tiempo y lugar que caracterizan el momento constituyente, estalla. Y esa fuerza, esa energía que escapa de ese contenedor es indomable, es indomeñable, ¿sí? No hay forma de controlarla y por eso genera esa situación de inestabilidad. Ese momento constituyente en el que se ejerce el poder constituyente y en el que surge la Constitución como producto de ejercicio de ese poder constituyente a través del acto constituyente, ¿sí? Es lo que es importante analizar cuando se hace análisis de la teoría del poder constituyente. Primero, ¿cuál es la dinámica constitucional vigente al momento de inicio del poder constituyente? Es decir, ¿qué es lo que está sucediendo con el instrumento constitucional vigente? Segundo, ¿cuáles son las circunstancias de modo, tiempo y lugar que caracterizan esa exacerbación del poder constituyente? Ese proceso de inestabilización del poder constituyente que lo hace salir de su estado de reposo, de su estado de latencia y hace que desborde ese contenedor que está definido por la misma estructura formal y por la misma dinámica de producción normativa, interpretación y aplicación del instrumento constitucional vigente, ¿sí? En tercer lugar, ¿cuándo comienza ese ejercicio del poder constituyente? ¿Cuál es el hecho o el acontecimiento o el conjunto de acontecimientos que lo desatan? ¿Sí? Que lo desatan. ¿En qué consiste ese acto constituyente? ¿Cómo se manifiesta ese acto de voluntad creadora, que es de naturaleza política y no jurídica? ¿Sí? Y finalmente, ese producto que es la Constitución, ¿cuándo se consolida? ¿Sí? Es decir, cuando se clausura todo ese momento constituyente y volvemos a entrar en la estabilidad constitucional. Entonces, son preguntas que permitirían una reflexión en torno a lo que las constituciones son, sus características y su función. Vamos entonces a hablar de eso. Lo primero es afirmar
que el poder constituyente y la teoría del poder constituyente es una noción clásica del constitucionalismo clásico, que puede ubicarse en el contexto de las revoluciones políticas burguesas de los siglos XVII, XVIII y XIX, y que están definidas a partir de lo que conocemos como constitucionalismo, como los periodos del constitucionalismo revolucionario y liberal. Esto es el contexto en el que se producen la Revolución Inglesa, la Revolución Francesa, la Guerra de Independencia norteamericana, y para el contexto latinoamericano los procesos de decolonización y las guerras de independencia de las naciones latinoamericanas. Ese proceso revolucionario define la emergencia de esa categoría poder constituyente, ¿sí? Pero además esa categoría del poder constituyente nos permite entender, o también está afincada más bien, está afincada en esa idea de debilidad del poder del aparato estatal, ¿sí? Signada por la crisis de gobernabilidad y la crisis de representatividad, que vamos, cuando lleguemos a la crisis del poder constituyente vamos a hablar de eso en particular. Entonces, como el poder constituyente emerge como una categoría que permite explicar las dinámicas de ejercicio del poder y de configuración, ¿sí?, de las estructuras constitucionales en un Estado o en una nación particular, ¿sí?, y que define en ese sentido los tres elementos fundamentales de todo régimen constitucional: quién ejerce el poder, en qué consiste ese ejercicio del poder y cómo se ejerce ese poder, cuáles son las libertades, cuáles son los derechos y cuáles son los mecanismos de garantía y protección de esos derechos, y cuál es el régimen democrático, cuál es el régimen político que se adopta, que es el modelo democrático, y en esa medida cómo es la estructura de los partidos, cómo son los procesos de participación, cómo son los procesos de deliberación, cómo son los procesos de construcción de la voluntad soberana, entre otros. Ese contexto está caracterizado por cuatro elementos, por lo menos cuatro elementos que reivindico en este punto. De un lado, la secularización del poder, que implica la sustitución de la autoridad religiosa por la autoridad civil, sobre la base de que todo poder está afincado en el poder de la nación o del pueblo. Es decir, el pueblo es el origen del poder. Piensen, por ejemplo, en la definición prevista en el artículo 3º de la Constitución Política colombiana vigente, en virtud del cual la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. Es decir, el poder no encuentra fundamento en la autoridad religiosa, sea cual sea la confesión religiosa o sea cual sea el régimen teocrático, sino que encuentra su fundamento en la voluntad del poder civil, del poder del pueblo, de la nación. Ahora, el artículo tercero... El artículo 3º, ya hoy, define que ese poder se puede ejercer de forma directa o indirecta. ¿Sí? Profe, el artículo, perdón, sí, la soberanía. Aquí vemos a veces que la soberanía reside en la nación y a veces en el pueblo. ¿Cuál es la diferencia entre esas dos? ¿O es lo Digamos mismo? que no es lo mismo. Cuando hablemos en dogmática constitucional del principio de soberanía constitucional como principio, o digamos como criterio dogmático de la constitución política, vamos a analizar varias cosas. De un lado, el fundamento del régimen democrático, que está soportado en la titularidad de la soberanía popular, es decir, en el concepto de soberanía popular. Y otro, el régimen de las relaciones internacionales, que se inspira en el modelo de soberanía nacional o de protección del interés nacional, ¿sí?, previsto en el artículo 9º de la Constitución Política. Pero eso lo vamos a analizar en dogmática, ¿sí? Recuerden que las preguntas las hacemos sobre el chat y al final, digamos, dejamos un espacio para poderlas resolver. ¿Les parece? Listo, Para que profe. haya dinámica. El segundo elemento que caracteriza ese contexto es la limitación al poder, ¿sí? Esa limitación al poder que permite sustituir el fundamento, ¿sí?, del ejercicio del poder en la costumbre y la tradición, bastante característico del régimen medieval, del modelo medieval, por el dominio de la ley racional, que encuentra justamente ese fundamento en la secularización y en el poder del legislador de expresar o manifestar la voluntad soberana, que incluso hace parte de las definiciones de la ley incorporadas en nuestro régimen jurídico a partir del artículo 4º del Código Civil, ¿cierto? La ley es la manifestación de la voluntad soberana en la forma preveída en la Constitución política. Entonces sustituimos la costumbre y la tradición, la sangre, la tradición religiosa, la tradición aristocrática, por el dominio de la ley racional, esto es, por la expresión racional de la voluntad de ese poder soberano, que en nuestro caso, en el régimen constitucional colombiano, está en cabeza del pueblo. Además, es el momento de la consolidación del concepto de soberanía,
en virtud del cual la titularidad de ese poder ya no es del monarca, sino de la nación. Entendamos lo que entendamos por nación. Por ejemplo, para Sieyès, el concepto de nación estaba definido por ese conjunto de personas que estaban por fuera del sistema de privilegios del régimen feudal. Es decir, ese conjunto de personas que no gozaban de los privilegios que otorgaba la corona, la espada o la cruz. ¿Sí? Vamos a ver que ese concepto de nación digamos, evoluciona al concepto de pueblo y a esa idea de la soberanía popular o de la soberanía del pueblo. Pero en el fondo lo que nos interesa es entender que la soberanía, titularidad del ejercicio del poder ya no está en cabeza de una persona que es el monarca, sino que en virtud del régimen de separación del poder público y de las intenciones en la creación del Estado moderno de sustituir la sujeción personal del poder por un poder distribuido y que ese poder distribuido esté, digamos, tenga su origen en la voluntad de la nación o del pueblo, implica una sustitución del concepto de soberanía. Por otro lado, la emergencia de los estados territoriales hacia el Estado-nación, ¿sí?, implica una centralización y concentración del poder político, a diferencia de las, digamos, de las ciudades-estado, de los estados territoriales propios del régimen feudal, Y esto, pues, hace parte del legado francés en la construcción de la idea de la república, ¿no? En esta lógica, digamos, se pueden identificar 4 fundamentos del ejercicio del poder. De un lado, el fundamento teológico propio de los regímenes feudales y ese tránsito del constitucionalismo primigenio al constitucionalismo revolucionario, donde el origen y la sujeción, donde el origen del poder, y en ese sentido el poder estaba sujeto al poder de la divinidad. Por otro lado, la racionalidad metafísica del siglo XVII, digamos, en ese tránsito fuerte del proceso, digamos, al proceso de modernización, que puso el fundamento del ejercicio del poder en la racionalidad del derecho positivo, en la racionalidad de las formas jurídicas. Porque recordemos que el liberalismo, digamos, como plataforma ideológica en el que se soporta toda la construcción del Estado moderno, toda la construcción del constitucionalismo moderno, ¿sí?, y toda la construcción de los regímenes políticos contemporáneos, tiene 3 dimensiones por lo menos: una dimensión económica, una dimensión política y una dimensión jurídica, y esa dimensión jurídica está expresada en el derecho positivo, en la racionalización del poder a través de las formas jurídicas. El iluminismo, por su parte, a partir del siglo XVIII, y que encuentra una consolidación importante con la emergencia de los sistemas universal y regionales de protección de derechos humanos en el siglo XX, ¿sí?, soporta el fundamento del poder en criterios morales, particularmente en la defensa y promoción de los derechos humanos y el principio de separación de los poderes públicos. Fíjense que el régimen democrático queda excluido del debate, entre otras cosas porque pareciera un supuesto del surgimiento del Estado moderno, que a partir del ejercicio de separación del poder público y la racionalización del ejercicio de ese poder a través de la manifestación de la voluntad soberana por parte del legislador, y en virtud de la representación que el legislador hace de esa voluntad soberana, fuera a través de la democracia. Pero, como vimos cuando hablamos de las distinciones entre garantismo y principialismo, pues no puede suponerse, en la medida en que, por lo menos para el garantismo, es necesaria una construcción teórica y conceptual sobre los regímenes políticos para poder soportar una idea de constitucionalismo contemporáneo. Y finalmente, el criterio técnico, en virtud del cual todo se reduce a criterios económicos. Todos los aspectos de la vida son reductibles a criterios económicos y a juicios de racionalidad económica, que pareciera ser el modelo que digamos, ha configurado la construcción del constitucionalismo y la evolución del constitucionalismo en Colombia, sobre la base de que ese reformismo con el que caracterizamos el proceso constitucional está fuertemente anclado al mantenimiento del statu quo, es decir, a que todo cambie para que nada cambie, lo que denominamos gatopardismo constitucional, y que implica digamos, la transformación de las estructuras constitucionales, la modificación de las instituciones constitucionales a efectos de asegurar el mantenimiento del statu quo. Un statu quo que representa los intereses de una oligarquía o sujeta al sector primario de la economía, ¿cierto?, una oligarquía terrateniente. La concentración de la propiedad de la tierra en Colombia es brutal. Una oligarquía industrial, es decir, una oligarquía que posee los medios de producción y en ese sentido posee la capacidad de transformación de bienes y servicios, y en esa medida controla la economía, principios del siglo XX, revolución en marcha.
y un sector terciario de la economía, que es el sector de los servicios y particularmente de los servicios financieros, anclado a un modelo de racionalidad económica en el que en el mercado global se negocian los bienes y servicios, los commodities, y donde los titulares o los protagonistas son los banqueros. Entonces esas son las lógicas en las que puede funcionar esa idea del poder constituyente. Ahora, cuando se hace un análisis del momento constituyente, de esas circunstancias de modo, tiempo y lugar, de los actores y de quiénes son los titulares de ese poder constituyente en ese contexto particular, podríamos circunscribirlo a alguna de estas, digamos, enfoques. Así pues que las preguntas fundamentales desde la teoría del poder constituyente es: ¿quién es el titular del poder constituyente? ¿Cómo ese titular del poder constituyente ejerce ese poder constituyente? Es decir, cuáles son las formas de ejercicio del poder político que adopta, y si esas formas de ejercicio del poder político están sometidas a la racionalidad jurídica, a las formas jurídicas, y si no están sometidas, entonces cuál es su fundamento, cuál es su legitimidad o cuáles son sus criterios de validez, y finalmente qué es lo que deriva de ese ejercicio del poder constituyente. Porque ese qué es lo que nos permite preguntarnos por la naturaleza misma de la constitución política, su composición, sus características y su funcionalidad, es decir, su teleología. Sin embargo, vamos a hacer un stand-by y vamos a hacer un paréntesis que nos permita recoger de forma sintética los principales referentes teóricos sobre los cuales soporto mis reflexiones. ¿Sí? ¿Por qué me parece importante esto? Por lo menos por dos o tres cosas. La primera es algo que ya les había manifestado desde un principio cuando comenzamos el curso, y es la honestidad intelectual. Es decir, me parece que es fundamental que ustedes tengan presente cuáles son los referentes teóricos a partir de los cuales yo construyo las reflexiones que planteo acá. Y en esa medida, cuáles son, de alguna manera, los referentes o los marcos de referencia que soportan mis análisis, mis críticas y mis conclusiones. En segundo lugar, porque la teoría del poder constituyente es una teoría, digamos, compleja en el sentido en el que plantea por lo menos el debate entre la teoría política, la teoría sociológica y la teoría jurídica. Y la teoría política y la teoría sociológica han cooptado, en el buen sentido de la palabra, es decir, han acaparado para sí esa reflexión, entendiendo que la teoría jurídica reduce sus reflexiones a la teoría racional normativista, a la teoría de las normas. ¿Cómo entiendo el encadenamiento, ¿sí?, en el ejercicio de producción normativa entre todos los componentes o los materiales que configuran el ordenamiento jurídico? Y cuando llego al límite, en la teoría racional normativista, supongo la existencia de una norma, que puede ser la regla de reconocimiento, que puede ser la norma jurídico-hipotética, o que puede ser cualquier otra categoría de naturaleza jurídica, ¿sí?, que sustenta la existencia de todo el ordenamiento jurídico. La teoría sociológica y la teoría política dicen: no es tan simple. No podemos apelar a ese criterio metafísico de que existe una norma supraordenada, supuesta, y que ponemos ahí, ¿sí? Pero en tercer lugar, porque vamos a ver que de estas referencias teóricas y de las categorías o los conceptos que se construyen o reconstruyen en virtud de esas teorías, es importante identificar como esas principales conclusiones, que en últimas definen las notas características de lo que es la teoría del poder constituyente. Quiero referirme particularmente a 6 teóricos, que creo yo son los más relevantes en la actualidad. Con ello lo que quiero decir es que estoy obviando la propuesta de Manuel Sieyès, que también, digamos, tiene un fuerte impacto en lo que estoy proponiendo, pero que implica que ustedes deben leer El Tercer Estado, digamos que es el panfleto que circuló en plena Revolución Francesa, pero además que cada uno de estos autores recoge algunos elementos de la propuesta de Sieyès, que es una propuesta clásica, es quizás la primera aproximación teórico-conceptual y panfletaria a lo que es el poder constituyente. Entonces voy a referirme a Bokenforde, a Lowenstein, a Preuss, a Carl Schmitt, alemanes. Voy a hablar de la propuesta de Toni Negri, italiano, y voy a hablar de la propuesta de Ricardo Sanín, un teórico, filósofo, constitucionalista. En realidad no le gustan mucho los remoquetes o las categorías, que es para mí quizás uno de los teóricos más atractivos y más influyentes, por incendiario, por crítico, digamos, por atrevido en sus formulaciones y en sus propuestas, que proponen una reivindicación del componente democrático por fuera del marco de la teoría liberal, como también lo harían Schmitt y Antonio Negri.
¿sí? Entonces voy a tratar de plantear los elementos, los principales, una gran síntesis meramente descriptiva de los principales elementos teóricos y conceptuales de estos teóricos para que concluyamos digamos, este estudio con esas notas características del poder constituyente a partir de estas propuestas teóricas y podamos desarrollar nuestra teoría del poder constituyente o nuestra aproximación teórica. Bokenforde, cierto, contemporáneo, murió el año pasado, sostiene que de la teoría del poder constituyente emergen o derivan las pretensiones de validez de las constituciones y las particularidades, características o cualidades específicas de una constitución. Con esto lo primero que hay que decir es que si bien Bokenforde sustrae la teoría del poder constituyente de la teoría del derecho positivo, es decir, sostiene Bokenforde que la teoría del poder constituyente no es susceptible de ser enmarcada en una teoría del derecho positivo, mantiene su significado, de acuerdo con Bokenforde, la teoría del poder constituyente mantiene su significado dentro de la estructura jurídica constitucional. Es decir, es una teoría fuertemente anclada a la teoría del ordenamiento jurídico, un poco a la teoría racional normativista que pretende explicar, la teoría de Bokenforde, esos elementos extranormativos que concurren en la configuración de la estructura constitucional. De allí que el poder constituyente esté encuadrado en una teoría jurídica donde la democracia es la única forma de gobierno legítima. Entonces, para Bokenforde, que por eso lo resalto, hay una relación estrecha entre la teoría del poder constituyente, la teoría del derecho y la teoría de la democracia. Y esto va a ser fundamental porque, de alguna manera, lo que propone la teoría de Bokenforde es superar esa distinción radical entre la teoría de las normas y la teoría del poder constituyente y encontrar un punto en el que concurran, es decir, donde hayan conjunciones conceptuales y teóricas, que es más o menos la apuesta desde el gráfico que les propongo, ¿sí? Definitivamente yo me acerco más a las teorías de Schmitt, de Negri y de Ricardo Sanín, pero creo que es importante definir esa liazón, que hace parte, digamos, de ese ejercicio de honestidad intelectual y que les permitiría a ustedes, digamos, construir sus propios elementos teóricos y conceptuales sobre lo que es el poder constituyente. Karl Lowenstein, por su parte, en realidad no construye una teoría constitucional del poder constituyente. Lowenstein fue un constitucionalista que describió, digamos, la evolución del régimen democrático desde Sieyès y reivindicó los conceptos de Sieyès en el tercer estado para la construcción de una teoría de la soberanía y una teoría del poder constituyente sin que él se acercara a una propuesta propia, o por lo menos si lo hizo de forma muy tímida. Digamos, hizo un ejercicio mucho más de sistematización y de descripción, que no por ello es menos importante. Es fundamental la lectura de Lowenstein para entender lo que sea una constitución, sus características y su clasificación, que es quizás el primer teórico que se arriesga a una clasificación de las constituciones en virtud de esa teoría de la democracia y del poder constituyente. Lo primero es que para Lowenstein la soberanía es una categoría que permite entender el proceso de racionalización del poder. Y ese ejercicio de racionalización está estrechamente ligado justamente a esa dimensión jurídica del liberalismo. ¿Qué es lo que hace el liberalismo desde el punto de vista jurídico? La teoría liberal desde el punto de vista jurídico. Definir conductos, canales, formas a partir de los cuales se puede ejercer el poder de forma válida y legítima. Por eso la soberanía es un ejercicio de racionalización jurídica del poder. Y esa racionalización se hace a partir de la formulación de canales juridizados de ejercicio de ese poder. Por ejemplo, los procedimientos legislativos. Cuando el legislador manifiesta la voluntad soberana para producir la ley, lo hace a través de un procedimiento que se denomina procedimiento legislativo, y ese procedimiento legislativo orienta el ejercicio de la función legislativa y sustrae de la arbitrariedad o quita la arbitrariedad del ejercicio de la producción normativa. De allí que para Lowenstein la soberanía está definida por el ejercicio del poder y la autorización para el ejercicio de ese poder, al punto de que se es soberano cuando se ejerce el poder y se está autorizado para hacerlo, ¿sí? Ese ejercicio de la soberanía permite la toma de las decisiones políticas fundamentales, que es el concepto que él, digamos, introduce. Y esas decisiones políticas fundamentales son decisivas y determinantes para el presente y el futuro de las naciones, los pueblos o los estados, ¿sí?
Entre otras cosas menciono esas tres porque Lowenstein no se atreve, digamos, a titularizar esa soberanía en ninguna categoría en particular. Habla de las decisiones políticas fundamentales como aquellas determinaciones que definen el régimen político. Ese régimen político fuertemente anclado a el modelo democrático, bien que sea a través de la monarquía o la república, una monarquía parlamentaria, por ejemplo, una monarquía democrática, o una república presidencial, parlamentaria, entre otras. ¿Qué es lo importante? Que la decisión más importante que toma una nación es la determinación del régimen político. Y la determinación de ese régimen político se hace a través de la Constitución. De tal suerte que la Constitución es el instrumento, o es el resultado más bien, es el resultado de tomar la decisión sobre cuál es el régimen político al que nos vamos a someter, que en últimas es la decisión política fundamental que toma cualquier nación, cualquier estado, cualquier pueblo a través de la racionalización jurídica del poder, ejerciendo su soberanía. Ulrich Preuss, ¿sí?, también alemán, dispone que el poder constituyente es una forma de ejercicio, del derecho al autogobierno que tienen todos los hombres. Con bases fuertemente justnaturalistas, sostiene que manifestar ese poder, ese derecho, es promulgar una constitución. Si el poder constituyente es un cuerpo colectivo que en ejercicio del derecho al autogobierno promulga una constitución, ello encuentra su soporte en la idea de que los hombres son libres por naturaleza y que en esa medida ese ejercicio de poder hace que la nación sea preexistente al Estado, sea preestatal, pero que además tenga una existencia espaciotemporal, es decir, que pueda ser definida en el espacio y en el tiempo. Por eso hace parte, digamos, de esos enfoques sociológicos y de la teoría política, porque la nación tiene una existencia y además, porque es un enfoque justnaturalista, es eterna, ¿sí? Es eterna para Preuss, contrario al Estado, o diferente al Estado, que es accidental o cuasi accidental y además efímero. Las formas de organización social mutan de acuerdo al ejercicio del derecho al autogobierno que hacen las naciones, definidas como cuerpo colectivo en ejercicio de ese poder constituyente. Entonces, las constituciones son realidades históricas que definen o recogen las voluntades de esos hombres libres por naturaleza. Entramos a los tres, enfoques más críticos, pero creo yo más relevantes de la teoría del poder constituyente. Negri, Toni Negri es un filósofo italiano, postmarxista, pero además un gran activista político, lo que le ha valido, entre otras cosas, el exilio y la cárcel. Pero además suele militar o es militante de causas procomunistas, ¿sí? ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque es importante entender no solamente su filiación ideológico-política, sino además su activismo, porque sostiene Toni Negri que el ejercicio del poder constituyente está directamente enfocado o dirigido a la configuración del Estado comunista, o del comunismo, no del Estado comunista, del comunismo. De allí que, entre otras cosas, sostenga, digamos, sea uno de los primeros, bueno, Schmitt ya lo había dicho, pero sea uno de los, digamos, de los teóricos en sostener que esa relación entre la teoría democrática, la teoría del poder constituyente y la teoría liberal es bastante peligrosa para las dos primeras. Dice que el poder constituyente está anclado a la teoría democrática y que en virtud de esa relación estrecha entre la teoría democrática y la teoría del poder constituyente, el poder constituyente se caracteriza por ser originario, autónomo e insurgente. El carácter originario está determinado porque antes del poder constituyente no hay nada. El poder constituyente es una génesis, ¿sí? Obedece al acto de creación y no está soportado en ninguna otra voluntad que le preceda. Cuando hablemos de capital social vamos a ver que esa voluntad está definida por los niveles de confianza. Pero por lo pronto habría que entender que ese carácter originario implica que antes del poder constituyente no hay nada. Pero además es autónomo porque no depende de ningún otro poder constituido para su ejercicio. Y esa autonomía asegura su insurgencia, es decir, el poder constituyente subvierte las formas jurídicas, es incontenible por los procesos de creación normativa. La forma como las constituciones que preceden al ejercicio del poder constituyente definen el ejercicio del poder son incapaces de contener la fuerza subversiva de ese poder constituyente. Ese poder constituyente en la teoría de Toni Negri está titularizado en el pueblo, que es el sujeto absoluto de la democracia.
y considera que el pueblo son todos aquellos que están sustraídos al sistema de privilegios del modelo capitalista, del régimen capitalista. Entonces fíjense que hay una apuesta directa de Toni Negri por la abolición del capitalismo y la instauración del comunismo, y que el poder constituyente se titulariza en todos esos sujetos que, denominados pueblo, están sustraídos del sistema de privilegios capitalista. Ahora, como lo mencionaba, la juridicidad del poder constituyente es un fenómeno peligroso, es decir, la incorporación del poder constituyente no solamente en la lógica de la teoría de las normas, sino además en la lógica de la producción normativa, termina sustituyendo ese poder constituyente que es originario, autónomo e insurgente, por un poder constituyente constituido, un poder constituido que termina sustituyendo la capacidad o la potencia de ese poder constituyente, y en esa medida termina cooptando el poder. Ese es uno de los elementos de crisis, digamos, importantes que hay que tener presente, y es que habrá una pregunta más adelante, y es si en los modelos democráticos contemporáneos, tal como lo propone Sartori y de alguna manera Robert Dahl, pero Sartori fundamentalmente con su concepto de la poliarquía, es la democracia representativa, el modelo democrático posible, cuáles son las formas de representación que aseguran la vigencia de ese poder constituyente y que no lo vacían de contenido, ¿sí? Que no, digamos, que no sustraen por completo ese poder constituyente. Viene Schmitt, que es quizás el teórico más importante, creo yo, en la teoría del poder constituyente y en general en la teoría constitucional contemporánea, paradójicamente poco leído en las escuelas de derecho, quien sostiene en primer lugar que hay una relación estrecha entre Estado, Constitución y poder. Esa relación estrecha pues deriva de la configuración de la teoría del Estado de Derecho de Jelinek, pero con unas fuertes críticas por parte de Schmitt, ¿sí? Por lo menos sostiene que esa inescindibilidad está determinada porque el Estado representa la unidad política y la Constitución es la forma de totalizar esa unidad política y de ordenarla. La Constitución, en tanto expresión de la unidad política, lo que hace es totalizarla en una unidad que permite la ordenación de ese poder político. Sin embargo, el problema que plantea Schmitt es que en la teoría jurídica se ha confundido el concepto de ley constitucional con el de constitución. La ley constitucional es la Constitución en sentido formal, es decir, esa versión jurídica de la Constitución, que entendemos como producto. La Constitución en términos políticos está definida por una voluntad cuya fuerza es capaz de adoptar la concreta decisión respecto de la existencia de la unidad política como un todo. De allí que no sea lo mismo esa Constitución jurídica que de la Constitución política, como lo plantea Ricardo Sanín, que ya lo vamos a describir. Entonces, para Schmitt es importante distinguir esa naturaleza extranormativa y extrajurídica del poder constituyente, que ha sido tan costosa para la democracia. Porque si bien muchos tildan a Schmitt de antidemócrata, ¿sí? La verdad es que su teoría es la teoría de la democracia en su versión más radical, ¿no? Y vamos a verlo más adelante. De allí que Ricardo Sanín, colombiano, ¿sí? Como les digo, quizás uno de los autores más interesantes, con Oscar Guardiola, digamos toda la escuela de justicia, en dos versiones muy distintas, de la concepción del derecho y de la sociología del derecho y de la teoría del poder político o del poder. Pero Ricardo Sanín es de esos autores incendiarios que provoca leer. Se los recomiendo muchísimo. En internet encuentran muchísimo de él, muchos artículos, pero hay dos libros que son fundamentales. El volumen 1 y 2 de su teoría crítica constitucional, se los recomiendo, los encuentran de acceso libre en internet y están referenciados en la literatura. Dice que el poder constituyente es una categoría que tiene que ser o debe ser definida fuera de la teoría jurídica liberal. Es decir, desde la dimensión jurídica del liberalismo hay una construcción de la teoría del poder constituyente que es bastante pecaminosa y peligrosa para la misma teoría democrática y la misma teoría del poder constituyente. Ello sobre la base de que la teoría liberal está soportada en un conjunto de universales vacíos, que él denomina universales X. Esos universales se corresponden con esas categorías que son funcionales a la teoría liberal: justicia, democracia, derechos humanos, libertad, igualdad, pero que
son contenedores que carecen de un contenido específico y que el liberalismo, a través de la teoría deliberativa, de la democracia liberativa, bastante defendida por Habermas, uno de los defensores del liberalismo contemporáneo más importantes, permite rellenar convenientemente a las necesidades de la dimensión política y la dimensión económica del liberalismo esas categorías. Entonces, lo primero que dice Ricardo Sanín es que hay que sustraer el debate sobre lo que es el poder constituyente, ¿sí?, de las teorías liberales, y particularmente de esa dimensión jurídica del liberalismo. Y además dice que es necesario sintetizar esa teoría o más bien que es imposible sintetizar la teoría del poder constituyente con la idea de los poderes constituidos, que es quizás la fórmula, ¿sí?, más compleja que asume la teoría liberal desde su dimensión jurídica. De un lado, vamos a analizar que uno de los problemas en esa gráfica que les presenté inicialmente del poder constituyente es que cuando el poder constituyente se exacerba, digamos, produce el acto constituyente y se clausura el momento constituyente en la constitución política, en la dinámica, ¿sí?, en la dinámica constitucional, se definen en el contenido de la Constitución los caminos o los mecanismos, se racionaliza el ejercicio del poder a través de las fórmulas jurídicas. De allí que algunos sostengan, como por ejemplo Gustavo Zagrebelsky, italiano también, que el poder constituyente actúa para construir su propia tumba, que es la Constitución, porque la Constitución, al racionalizar el poder, sustrae, ¿sí?, sustrae de contenido al poder constituyente, y al sustraerlo de contenido termina trasladando esa potencia, que es como define Ricardo Sanín la capacidad de transformación del poder constituyente, termina trasladando esa potencia a los poderes constituidos, ejecutivo, legislativo y judicial, ¿sí?, que terminan usurpando, ¿sí?, esa voluntad esa voluntad de creación política, que es en sí misma la que le da sentido al poder constituyente. Pero lo más peligroso es que es en favor, ¿sí?, en favor de los intereses particulares de esas élites de poder. De allí que Ricardo Sanín exija distinguir entre la constitución jurídica y la constitución política. De un lado, la constitución jurídica no es origen del poder, es su consecuencia. Y así, por ejemplo, lo expresa el preámbulo de la Constitución política, quien dice que es el pueblo de Colombia representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente. Vamos a ver que en ese tránsito entre el pueblo de Colombia y la delegación de ese poder a la Asamblea Nacional Constituyente hay un tránsito hacia el poder constituido. Ahora, que la Corte Suprema de Justicia haya interpretado de forma bastante creativa en esa sentencia 138 del 9 de octubre de 1990, que la Asamblea Nacional Constituyente era expresión del poder constituyente primario, es una argucia argumentativa, porque en realidad lo que había era una representación a través de un poder constituido. Entonces, lo que resalta Sanín, o digamos utilizo esa referencia normativa, el preámbulo de la Constitución política vigente, para poder plantear que esa Constitución jurídica no es el origen del poder. Es decir, la Constitución política del 91 no define el origen del poder, es la consecuencia del ejercicio del poder. ¿Cuál poder? Del poder constituyente, que es en sí mismo la esencia de la Constitución política, que es el pueblo, por eso es el pueblo de Colombia, y por eso el artículo 3º pareciera, en esa racionalización normativa, definir que la titularidad de esa soberanía es del pueblo, que puede ejercerla de forma directa o indirecta a través de sus representantes. Luego vamos a discutir eso cuando avancemos más en esto y cuando hablemos de teoría democrática en la última unidad. Por lo pronto es entender, insisto, que para Ricardo Sanín, en primer lugar, es necesario separar la teoría del derecho de la teoría del poder constituyente, porque quizás uno de los peligros a los que se enfrenta la teoría del poder constituyente y la teoría democrática es esa exacerbación de la racionalidad jurídica, ¿sí?, y de conducción del poder, que termina sustrayendo sí, vaciando de sentido la esencia del poder constituyente. De allí podemos extraer 2 o 3 conclusiones importantes de esto que acabo de plantear
digamos, de recoger en las lecturas de las principales obras de estos teóricos que están referenciadas, y si no están referenciadas me dicen para referenciárselas en la literatura, y es, en primer lugar, que el poder constituyente tiene un carácter originario, inmediato, elemental, unitario, indivisible, supremo y extraordinario, y que estos elementos son los que podemos denominar características del poder constituyente. Vamos a hacer referencia a 4 o 5 características que creo yo son las más relevantes, digamos, para la idea que yo tengo de poder constituyente. En primer lugar, que el poder constituyente es originario y que en esa medida de originalidad, digamos, antes de él no hay ningún poder que le sirva de sustento. Él se legitima a sí mismo y se sustenta a sí mismo. En segundo lugar, que ese poder es supremo. Y es supremo porque en términos jerárquicos de ejercicio del poder, por encima de él no hay nadie, ni siquiera el poder constituido, incluso ni siquiera las formas jurídicas. Y así lo revela la historia constitucional. Piensen, por ejemplo, en el contexto de producción de la Constitución Política de 1991 y todo lo que significó el movimiento de la séptima papeleta y las decisiones que se tomaron con posterioridad a esas elecciones en marzo de 1990. Después Virgilio Barco autoriza la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, la Corte Suprema de Justicia declara constitucional esa convocatoria, la gente sale a votar el 9 de diciembre por los delegatarios, se instala la Asamblea Nacional Constituyente, se cierra el Congreso, ¿cierto? Se expide una nueva Constitución, y cuando se hace un análisis de la teoría de las normas jurídicas, ¿sí? Todo ese proceso fue abiertamente inconstitucional. Entonces el poder constituyente es supremo, porque ni siquiera las formas jurídicas que derivan de ejercicios constituyentes previos, que es eso que yo llamo la dinámica constitucional, lo somete. Pero además es un poder extraordinario, y es un poder extraordinario porque opera por fuera de las formas ordinarias de ejercicio del poder, particularmente del poder constituido. Y en esa medida, digamos, en su contexto es un poder excepcional, porque opera en circunstancias excepcionales, que son esos elementos que exacerban que exacerban el poder constituyente, esa potencia que está concentrada y que está en latencia, y que caracterizan ese momento constituyente, ese círculo rojo, esa circunferencia roja, donde está representada, ¿sí?, todo el momento constituyente. ¿Sí? Entonces es un poder excepcional porque las circunstancias en las que opera son excepcionales, no son las circunstancias ordinarias o comunes, ¿sí? Pero además es un poder temporal, ¿sí? Que es una nota característica que no parece ser muy analizada por ninguno de los teóricos, en la medida en que la gran mayoría de estos teóricos, salvo algunas excepciones como Genaro Carrió, que desconoce la vigencia de esa categoría de poder constituyente, dice que es una entelequia, ¿sí? Y que todo es juridicidad, ¿cierto? Genaro Carrió, jurista argentino, digamos, que sostendría que la teoría del poder constituyente tiene que ser enmarcada en la teoría de las normas y el sistema de producción normativa, ese encadenamiento que explicamos la sesión pasada, o como Zagrebelsky, italiano, que sostendría que el poder constituyente nace para morir, ¿sí?, y que serían parte, digamos, de las observaciones problemáticas que haría Toni Negri, Carl Schmitt y Ricardo Sanín en su teoría. El poder constituyente es temporal, tiene un punto de inicio, que es el momento en el que digamos, el momento en el que estalla toda esa potencia y produce ese momento de inestabilidad jurídica y política que desemboca en una nueva constitución, y tiene un punto de cierre, un punto de clausura o de consolidación. Y definir esos dos momentos es importante para entender cuál es la configuración del poder constituyente, porque todo lo que pase ahí será determinante para entender cómo es la dinámica constitucional y cuáles son las consecuencias de ese ejercicio del poder constituyente. De allí que podamos decir que el poder constituyente no tiene un límite jurídico previo, es una categoría extranormativa, y más que extranormativa, extrajurídica. Es una preocupación propia de la teoría política y de la sociología, ¿sí? El problema es que la teoría del poder constituyente actualmente se encuentra en crisis, y se encuentra en crisis sobre todo en el marco del ejercicio de los poderes constituidos y particularmente de los poderes de reforma y de sustitución constitucional, como vamos a ver más adelante. La otra conclusión a la que podríamos llegar, ya la habíamos afirmado, y es que toda constitución, ¿sí?, que se instaura sobre las ruinas de lo que le precede y tiene su origen en la revolución. Aquí, digamos, hay dos enfoques, ¿sí?, que están ahí, digamos, en la sexta conclusión.
y es que desde una perspectiva democrática radical, que también podríamos llamar un modelo constitucional aspiracional, y que bebe fuertemente de la tradición constitucional francesa, las constituciones son puntos de partida que permiten un romper con el pasado y la instauración de un nuevo modelo hacia un futuro más prometedor, muchísimo mejor, en el que se superen, digamos, los niveles de desconfianza, la pobreza sistemática, la vulneración de derechos, bueno, cualquier cosa. Mientras que hay, digamos, un modelo institucionalista más afincado en lo que podríamos denominar un modelo constitucional preservador, que es propio de la tradición del constitucionalismo inglés, en el que las constituciones son puntos de llegada, son puntos de consolidación de las instituciones históricas. ¿Sí? Nosotros bebemos del constitucionalismo francés, de ese modelo revolucionario francés, y por eso nuestro modelo constitucional es muchísimo más aspiracional, como lo plantea el profesor Mauricio García Villegas en El Derecho como Esperanza, un capítulo introductorio, un capítulo que plantea el marco de referencia de un texto bien bacano que se llama Justicia para Todos, ¿cierto? Que es resultado de un proceso de investigación sobre las dinámicas del constitucionalismo en Colombia y de la teoría del poder judicial. Entonces, valdría la pena pensar en esa idea de que las constituciones se asientan sobre las ruinas, ¿sí?, de la constitución que les precede, pero a su vez están destinadas a ser, ¿sí?, la ruina, la cama ruinosa en la que se asentará un nuevo proceso revolucionario. La pregunta es, ¿qué tanta revolución se necesita o qué tanta institucionalidad se necesita? Así pues que la clausura del momento constituyente es la culminación de la revolución y por ello del poder constituyente. Cuando hablamos de la culminación de la revolución y la culminación del poder constituyente, estamos pensando en ese proceso de clausura o consolidación. Todo proceso constituyente es un proceso revolucionario. Y es un proceso revolucionario porque, atendiendo a la definición que la Real Academia Española da de revolución como la transformación o sustitución violenta de las estructuras sociales, económicas, políticas, ¿sí?, toda constitución nueva derivada de un proceso de ejercicio de poder constituyente, es decir, derivada de un acto constituyente, supone la destrucción del régimen que le precede y la configuración de un nuevo régimen. Esa violencia no siempre es material. Suele estar asociada a la existencia de conflictos armados, conflictos bélicos, guerras civiles o enfrentamientos. ¿Sí? Pues es destrucción material, de que muere, edificios que se derrumban, carros que se queman, bombas que estallan, pero además ese proceso constituyente y en ese sentido ese proceso revolucionario también puede ser violento en términos formales. Insisto en el proceso constituyente que dio lugar a la Constitución Política de 1991, que fue un rompimiento con las formas preestablecidas de modificación de la Constitución. Y finalmente, cerrar esto con una conclusión que digamos que funciona más como hipótesis de trabajo, ¿sí? Y que valdría la pena discutir en el foro. Ahorita, después del mediodía, incorporo otra pregunta al foro para que discutamos, es el principal problema de la teoría del poder constituyente y de la teoría democrática es su relación con la dimensión jurídica del liberalismo, es decir, es su relación con las formas jurídicas como estrategia de racionalización del poder. ¿Por qué? Porque las formas jurídicas, al configurar en ese ejercicio de racionalización del poder, los poderes constituidos, insisto, sustraen de sentido, le quitan la esencia al poder constituyente, Entonces, vamos a dejar planteados esos cuestionamientos, vamos a dejar planteadas esas inquietudes para que en la segunda parte de esta sesión continuemos con su análisis.